En el fútbol, a lo largo de todos los tiempos, hemos tenido que experimentar y vivenciar o incluso mirar experiencias horrorosas que viven algunos futbolistas, ya sean de nuestro equipo o de otros equipos que no queremos que le sucedan a nadie. Ya sea la situación de Glenn Kamara en esa Europa League del 2020, donde vimos que en esa llave contra el Slavia Praga, Ondrej Kudela, jugador del Slavia Praga, había propiciado insultos racistas contra el jugador de Rangers, o también cuando vemos informes futbolísticos donde tenemos que ver cómo muestran la cruda realidad de jugadores como Kameni, que había sido portero del Málaga y había recibido insultos racistas durante los partidos. En esta ola de revolución, donde día a día tenemos que luchar para que estas cosas no sucedan en el mundo del fútbol, en el deporte que más amamos, tuvimos un primer héroe. Hubo un primer héroe que tuvo que enfrentarse a todos estos problemas, pero no en una situación actual como es la de la actualidad del siglo XXI, sino que esto fue en el siglo XIX. Estamos hablando de Andrew Watson. Andrew Watson nació en la Guyana Británica y fue hijo de un acaudalado azucarero que trabajaba las tierras de ahí, que se llamaba Peter Miller, y este mismo tuvo a Andrew con una nativa de la Guyana llamada Hannah Rose. Su padre, Peter Miller, lo llevó a él junto a su hermana a las Islas Británicas para por fin empezar su educación. Fue educado en la Heath Grammar School de Halifax en West Yorkshire y después continuó sus estudios en la King's College School en Wimbledon, donde en los registros de la universidad se muestran que sobresalía por mucho en el fútbol. Más tarde, a la edad de 19 años, fue a estudiar a la Universidad de Glasgow, donde ahí estudió filosofía natural, matemáticas, donde fue alumno de Lord Kelvin, e ingeniería civil en esta misma universidad, donde ahí descubrió su pasión y su posición, las de ser lateral derecho. Watson dejó la Universidad de Glasgow después de un año y en 1877 se convirtió en socio de Watson, Miller Baird, un negocio de almacenes mayoristas en esta misma ciudad. En noviembre de 1877 se casó con Jessie Nemo Armour, con quien tuvo a su hijo Rupert Andrew, que nació en el 78, y a una hija llamada Agnes Maud en 1880. Watson se mudó a Londres con su familia en el verano del 82 por razones de trabajo. Su esposa murió en el 82 en el otoño de aquel año y sus dos hijos en ese mismo año, después de la muerte de su madre, regresaron a Glasgow para vivir con sus abuelos. Regresó a Glasgow y se casó por segunda vez con Eliza Kate Tyler en febrero de 1887. Más tarde ese año se mudó a Liverpool, donde trabajó en barcos y se presentó a exámenes para calificar como ingeniero marino. Watson y Eliza tuvieron también dos hijos, un hijo llamado Henry Tyler en el 88 y una hija llamada Phyllis Kate en el 91. A través de su padre, por la familia y la descendencia de la familia de su padre, estaba relacionado con William Ewart Gladstone, quien sirvió durante 4 términos como primer ministro británico a finales del siglo XIX. Y también se cree que probablemente por la rama de su madre también estaba relacionado con el poeta inglés del actual siglo, Malik al-Nasser, a través de su madre. Después de haber jugado por primera vez en Maxwell en 1876, Watson firmó para el equipo local Park Grove, donde también fue secretario del club, convirtiéndolo en el primer administrador de un club negro en el fútbol. En Park Grove jugó junto a otro jugador negro, Robert Walker. El 14 de febrero de 1880 fue seleccionado para representar a Glasgow contra Sheffield. Glasgow ganó 1-0 en Bramall Lane. También fue seleccionado para una gira en Canadá en el verano del 80, pero fue cancelada después de la muerte de William Dick, secretario de la Asociación de Fútbol Escocesa. En abril de 1880 firmó por el club donde todos lo conocemos y todos sabemos su historia, que es en Queen's Park. Entonces, el equipo de fútbol más grande de Gran Bretaña, y se convirtió en su secretario en noviembre de 1881. Llevó al equipo a 2 victorias consecutivas en la Copa de Escocia, en 1881 y 1882,
convirtiéndose así en el primer jugador negro en ganar una competición de esta importancia. La descripción de Watson en el Scottish Football Association Annual de la temporada 80-81 dice lo siguiente. Watson Andrew, uno de los mejores backs que tenemos. Desde que se unió al Queen's Park ha dado pasos rápidos al frente como jugador. Tiene una gran velocidad y aborda espléndidamente. Tiene una patada poderosa y segura. Un jugador digno para cualquier equipo. En 1882 se mudó a Londres y se convirtió en el primer jugador negro en jugar a la Copa Inglesa, cuando jugó para Swift. En 1883 fue el primer jugador extranjero en ser invitado a unirse al club amateur líder, es decir, y ya lo recordarán por un video de la media inglesa, en Corinthians. Su tiempo allí incluyó una victoria 8-1 contra el Blackburn Rovers, que en ese momento era el campeón de la Copa Inglesa. También jugó para otros clubes ingleses aficionados como Pilgrims, Brentwood y London Caledonians. Como uno de los precursores de ese juego escocés vistoso que había antes, ustedes pueden tener referencias de la película Juego de Caballeros de la época, que introdujo al juego pases más sofisticados y efectivos en Inglaterra, donde anteriormente se había utilizado o era más usual el regate individualista. Watson fue descrito por el fundador del Museo del Fútbol Escocés en un informe del 2021 como el futbolista negro más influyente de todos los tiempos. No hay nadie que se le acerque. El color de su piel nunca fue de importancia para sus compañeros y no hay registro histórico específico de racismo por parte de la Asociación de Fútbol Escocés, aunque en una nota de diario del 1885 se hizo mención de él. En más de una ocasión fue sometido a insultos vulgares por jugadores malhumorados. Un informe del partido está más interesado en las inusuales botas de marrones de Watson que en las botas negras habituales de la época. Como está escrito en las actas antes de un partido en el que Watson se lesionó y no pudo jugar, un vicepresidente de la SFA dijo que si Watson hubiera estado en forma, habría limitado las posibilidades de algún otro compañero internacional escocés para darle a Watson su lugar. Jugó su último partido en el Queen's Park en 1886. En el ámbito profesional, ya habíamos mencionado todo lo que había vivido y con lo que había convivido en el amateurismo de la época. Watson también firmó por el Bootle de Merseyside en el 1887. Bootle ofrecía salarios y honorarios de firma a varios jugadores, y la investigación de Tony Onslow se describe en The Forgotten Rivals, una historia de Bootle Football Club, indica que Watson fue pagado profesionalmente. Esto significa que la carrera profesional de Watson sería anterior a la carrera profesional de Arthur Wharton. ¿Quién es Arthur Wharton? Quien anteriormente fue considerado como el primer futbolista negro en jugar profesionalmente. Onslow escribe que Watson fue el fichaje estrella del Bootle y que el club logró el mayor golpe en Merseyside al fichar al jugador internacional escocés. No se sabe exactamente cuánto le pagó el Bootle a Watson, pero más o menos estaría siendo incluso superior a los 26 chelines que cobraba por semana Calderwood, quien también fue otro jugador internacional en Escocia. Watson ganó 3 partidos internacionales con Escocia. Su primer partido fue contra Inglaterra, en Londres el 12 de marzo de 1881, en el que fue capitán del equipo. Escocia ganó 6-1, que hasta el día de hoy sigue siendo la mayor victoria de Escocia y encima sigue siendo la mayor derrota para Inglaterra en casa. Unos días más tarde, Escocia jugó contra Gales y ganó 5-1, donde Watson había vuelto a ser el capitán. El último partido de Watson fue contra Inglaterra en Glasgow el 11 de marzo de 1882. Esta fue nuevamente una victoria y esta vez sería 5-1. Luego, Watson se mudó a Londres el verano del 82, como mencionábamos antes, lo que terminó, por decirlo así, su carrera internacional, ya que la SFA en esa época seleccionaba solamente jugadores residentes en Escocia. La siguiente persona no blanca en recibir una llamada internacional para Escocia fue Paul Wilson en el 75. La siguiente persona negra seleccionada para jugar para Escocia después de Andrew Watson fue Nigel Quashie en 2004, es decir, 120 años después. Lamentablemente, Watson se retiró a Londres alrededor de 1910 y murió de neumonía en la 88 Forest Road, Kew, en 1921. Está enterrado actualmente en el cementerio de Richmond.
En 1926, el periodista deportivo Ty Turris, del seudónimo de J.A.H. Catton, editor de The Athletic News, nombró a Andrew Watson como lateral izquierdo de su equipo escocés de todos los tiempos. Un mural de Watson fue pintado en el costado del café de Showlands al sur de Glasgow en 2020. Y también ocupa un lugar destacado en el primer mural de Hampden en Hampden, Bowling Club. Este fue un video histórico breve. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido. Si quieren más contenido histórico, ya sea de fútbol o ya sea de historia en general, déjenlo en los comentarios, porque así sabemos si ustedes quieren seguir viendo este tipo de contenido. Suscríbanse, dejen su like, compártanlo con sus amigos para que sepan quién fue el primer jugador negro en disputar este deporte que tanto amamos en la historia, y esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y chao.